Shalom, paz. Antes de comenzar, toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso existente, Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Har, Baha, Wadash. Doble honor a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció Él mismo mediante su Espíritu e inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasop de la iglesia de la gran piedra de molino, ubicada en Sinaloa, México. Y el tema que quiero entrar el día de hoy es acerca de que los paganos, las otras naciones fuera de la casa de Jacob, no tienen parte en el pacto que hizo el Dios de la Biblia, Yahweh, con su pueblo Israel. ¿Ok? Toda la escritura es muy consistente en que el pueblo escogido es la casa de Israel, la casa de Jacob. Y los gentiles que se mencionan que van a arrepentirse y volverse a su Dios de las diferentes partes del mundo son israelitas dispersos que se miran como toda nación, que hablan todo tipo de lengua, porque nada más basta una o dos generaciones para que el aspecto físico de tus hijos o nietos sea completamente diferente al del padre. ¿Ok? Solamente basta con que un israelita bien moreno, un llamado negro, se vaya a vivir, a Alemania, agarre una edomita, una caucásica, como esposa, le haga un hijo, y ese niño que nazca va a ser un israelita, o esa niña que nazca va a ser una israelita, pero puede agarrar el aspecto de la madre y puede salir con cabello rubio, puede salir con ojos azules, tal como el Señor le parezca bien formar a ese niño o niña. Así es como va a salir, pero su espíritu, su linaje por parte de su padre va a regresar a la de un llamado negro. Y este es un tema que es parte de la leche, parte de la comprensión básica que debes de entender para conocer la historia de la Biblia y sus profecías, y poder destruir, brincar todos estos argumentos falsos, doctrinas falsas, que eso me lleva a esta escritura. Déjame, voy bien rápido. Un momento. Porque esas son fortalezas que han puesto sobre nuestra gente. 2 Corintios 10:4. Usamos las armas poderosas de Dios, que empieza con el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Yahabushai? Cuando me vaya, recibirán poder. Y ese poder es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Usamos las armas poderosas de Yahweh Ba'ashin Yahabushai y no las del mundo. No estas armas carnales. Una arma, tú pensarías en una pistola,
en una bomba, en un cuchillo, en una espada, en un arco. Pero aquí dice que no utilizamos ese tipo de armas. Estamos hablando de algo espiritual, algo celestial. Algo que inclusive la mayoría de nuestra gente no es consciente que existe. Nuestra gente solamente está llevando vidas plenamente carnales y viviendo solamente razonando solamente lo que tus ojos ven. ¿Ok? No creen que hay un orden celestial, no creen que hay un Dios que juzga y tiene a su Hijo. No creen que hay ángeles y demonios. Hay todo un plan establecido por el Dios supremo Yahweh Shin Haushai. No, están caminando solamente yendo a trabajar, comiendo, viendo películas, entregándose al placer. Y nosotros también participamos de ciertas cosas en el mundo. Tenemos que trabajar, podemos ir a comer a un restaurante, podemos ir a beber algo de vino a la playa, podemos agarrar algunas mujeres, pero especialmente nuestra atención o el enfoque de nuestra vida está volcado a lo espiritual. El mundo espiritual es superior que el mundo físico. Y antes de que las cosas en el mundo físico ocurran, fueron dictadas espiritualmente. Todo ocurre en el mundo espiritual y luego se manifiesta en el mundo físico. Primero viene el pensamiento y luego viene la acción. Y conociendo eso, dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Y un ejemplo que se viene a mi mente es que tú puedes mirar a un hombre que en su aspecto físico se puede mirar todo fuerte, musculoso, inclusive puedes saber algún arte marcial, pero en su espíritu, en su mente puede ser muy débil. Cualquier problema, alguna profecía, una ley celestial puede ofenderlos. Y algo con el Señor es que Él nos está disciplinando, empezando con lo espiritual y obviamente también en lo físico. Guardamos una dieta, guardamos el reposo a lo mejor de nuestra habilidad, tratamos de guardar sus mandamientos, los diferentes estatutos y leyes, pero principalmente el campo de batalla donde el Señor nos está probando, donde nos está otra vez disciplinando, educando, es en lo espiritual, en el razonamiento, cosa que la mayoría de nuestra gente no tiene razonamiento. Y si lo tienen, como dice aquí, tienen razonamiento humano. Pues yo siento que es que yo creo, puede ser a lo mejor y el Señor ya dio orden a todo. El Señor ya estructuró lo que es bueno, lo que es malo. El Señor ya tiene los sucesos del mundo ocurrir en curso. Déjame mirar esa escritura. El Señor ya dictaminó las cosas que van a ocurrir y tu opinión no puede
trastornar lo que el Señor dijo que iba a ocurrir. Lo único que podemos hacer es someternos y alinearnos a lo que es la voluntad del Señor. Y de hecho, si tú no puedes aceptar esto, Daniel 2:21, un momento. Si tú no puedes aceptar lo que dice aquí, Daniel 2:21, Él controla el curso de los sucesos del mundo. No existe voluntad propia. No existe libre albedrío. El Señor hace que todas las cosas del mundo, los sucesos del mundo ocurran. Las guerras, los reyes, los políticos. Dice aquí, Él quita reyes y pone reyes. Dice la Escritura que el corazón del rey, la mente del rey, es como un río en las manos del Señor, que Él lo dirige a donde Él quiere. La Escritura dice que los pasos del hombre le pertenecen al Señor. El Señor te pone en donde Él quiere. Y vamos a hacer al final del día lo que el Señor ha predestinado que hagamos, incluso desde antes de la fundación del mundo. Que eso me lleva a otra escritura. Pero antes de eso dice, Él controla el suceso, los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Y Él también da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Y no es coincidencia que hable de eso y luego hable del conocimiento a los sabios y la sabiduría a los estudiosos. Porque inclusive el hablar de que no hay voluntad propia ni libre albedrío puede ser algo difícil de aceptar o comprender para alguien que no tiene en consideración al creador de todo, man. Porque se siente como que tienes libertad, se siente como que nosotros podemos elegir. Pero realmente estamos justamente donde el Señor nos quiere. Déjame ir a esta escritura. Apocalipsis 13:8. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo. Y la bestia, como está escrito en Daniel, representa a reinos. Y la bestia en la que estamos, la que va a traer el microchip, es el reino de Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco, que empieza con un reino, como está escrito en Daniel capítulo 2, de alianzas humanas, alianzas edomitas, que el mismo nombre lo dice, la Unión Europea y la OTAN, y Babilonia, los Estados Unidos de América, montada en esta bestia. Y los que adoran a la bestia son los que se han doblado, los que se han rendido a su sistema.
los que pertenecen a este mundo, los que están cómodos, los que nunca tuvieron la habilidad para mirar detrás de la cortina de este sistema, de la Matrix, si lo quieres ver así. Los que no pudieron mirar más allá de este humo de confusión, de este hechizo, de este encantamiento que Babilonia, los Estados Unidos de América, ha lanzado a las naciones. Ese brebaje, ese vino que les dio, como está escrito, que enloqueció a las naciones. Esta mentalidad occidental que viene con filosofías de humanismo. Nadie puede juzgarte. Tú eres tu propio Dios. El hombre es el más importante de todos y somos una gran familia. La familia de la humanidad. Y la Escritura no lo plantea así. La Escritura nos habla de un pueblo especial, un pueblo escogido de entre todas las naciones. Y si tú no estás de acuerdo con eso, tú estás de acuerdo con lo contrario, que es lo que la bestia te enseña. Y estos son aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro que le pertenece al Cordero, que fue sacrificado antes, desde la creación del mundo. El libro del Cordero, que es Yahawashi, que su destino, inclusive antes de la creación del mundo, es que Él fuera un sacrificio en la cruz para salvar y rescatar a aquellos que iban a ser su pueblo. Y si lo pueden recibir, desde el principio, Yahawashi, Él era Adán. Y Adán no solamente era un hombre, él tenía familia, que eran llamados los hijos de Dios en el Génesis. No solamente en el principio era un hombre y una mujer y una serpiente, y de ahí ocurrió toda una locura. No, había miles de personas ya existiendo. Pero Adán fue el primer sacerdote. Adán fue el primer hombre con el Espíritu Santo de Yahawashi en la tierra, y recibió mandamientos. Por eso, cuando él educó a sus hijos, Abel y Caín, uno sacrificó de manera correcta, que fue Abel, y Caín lo hizo de manera incorrecta. ¿Y cómo es que puede haber una manera correcta y una incorrecta? Porque se les había dado un mandamiento de cómo se tiene que hacer. Los mandamientos, los estatutos y leyes de Yahawashi eran enseñados de manera oral. Y esa serpiente era un brujo, era un pagano, que más tarde iba a ser el Esaú Edom, el hombre que fue creado desde el principio para tener ese espíritu de serpiente. Por eso Yahawashi dijo que Esaú, porque él estaba hablando de los romanos, él es mentiroso y asesino desde el principio. Cuando Yahawashi estaba hablando de los romanos, él hizo referencia a Caín, mentiroso, asesino. Satanás también le llamó. La serpiente antigua, que serpiente es Nahash. Y estaba hablando de alguien que practica la adivinación, alguien que practica la brujería. Y hasta el día de hoy está actuando como la serpiente que es, incitando a que ustedes israelitas desobedezcan a su Dios y hagan prácticas abominables, idolatría,
que crean que ustedes son su propia autoridad. O yo voy a hacer mi voluntad. Yo voy a hacer lo que yo quiera. A mí nadie me puede juzgar. Algunos niegan la existencia de Dios. Y algunos dicen que su Dios es un edomita, el gringo de Galilea, Jesucito el dulce. Aquel que te odia sin tapujo. Pero ahí estás tú. ¿Cuántos negros, latinos, indígenas son despreciados por el hombre caucásico? Pero aún así tú lo tienes colgado en tu pared de tu casa, doblándole tu rodilla. Lo tienes en tu cartera. Ok, vamos a seguir. Vamos a regresar al tema. Éxodo 19:5. Ahora pues, si me obedecen y cumplen mi pacto, aquí está hablando de los israelitas, el éxodo. ¿De qué se trata el éxodo? Si no lo sabes, te lo dejo de tarea, que leas el libro y ver quién es el protagonista, qué es el pueblo, qué linaje, qué raza de gente es el protagonista del éxodo. ¿Quiénes son ese pueblo que fue librado de las manos de sus enemigos? Y si no sabes quiénes eran los enemigos, ahí está otra pregunta. Ahí te lo dejo de tarea. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ¿cuándo se hizo ese pacto? ¿Cuándo se volvió a sellar? ¿En qué momento? Otra pregunta. Ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Entonces, básicamente aquí el Señor está haciendo una distinción. Si ustedes me obedecen y viven bajo mis mandamientos, que sí, es cierto, no los podemos cumplir y fallamos en el pacto, pero también hay escrituras que nos hablan del pacto que es eterno. Y hay una escritura que dice que el Señor siempre va a volver a escoger a Israel. Inclusive Él ya nos enseñó que no hay manera de romper esta alianza, porque dijo: el día que las estrellas, el sol se apague, el día que las leyes de la naturaleza dejen de funcionar, entonces yo también voy a dejar a mi pueblo Israel. Y hasta el día de hoy las leyes de la naturaleza siguen en efecto. Y sumado a eso, todavía más importante, Yahweh Shai, Él ya dio su vida por nosotros. Y el Señor no va simplemente a desechar el sacrificio de su Hijo en la cruz y decir: ¿sabes qué? Ya me enfadé de Israel. El sacrificio de mi Hijo no es suficiente. Mejor voy a añadir a todas las naciones a este pacto. No tiene sentido. No tiene sentido que nuestro Señor tuvo que sufrir en la cruz como un rescate de su pueblo, y las naciones no tuvieron que hacer absolutamente nada más para ser parte del pacto, y que encima de eso sus acciones eran malas como las de los paganos. Hacían idolatría, cometiendo inmoralidad, comiendo animales inmundos, haciendo todo tipo de acto detestable, y el Señor nada más les abrió la puerta así. Pero a su pueblo escogido, a aquel que llama su tesoro especial, tuvo que pasar por un castigo de cienes y cienes de años, y encima que su propio hijo tenga que ser sacrificado en una cruz para perdonar a ese pueblo. Y nada más invitar a esos mugrosos
asquerosos paganos, man. Así de fácil. No tiene sentido. Definitivamente no tiene ningún sentido. Ahora, puede ser que ni siquiera entiendas la pregunta. Puede ser que a lo mejor ni siquiera entiendas la cuestión que estoy aquí planteando. Y pues eso ya es otro tema. El Señor te ha vuelto ciego y sordo espiritualmente. Sí, puedes ver, estás escuchando este video, pero no tienes acceso a la historia que está hasta hoy en día frente a nuestros ojos. Los vestigios, no son vestigios realmente, pero solamente es para decir que los hechos del pasado hasta el día de hoy podemos mirar las consecuencias y los efectos, aunque están presentados de una forma diferente. Aunque este maldito diablo, Esaú Edom, se cambió el nombre, nos cambió el nombre a nosotros, creó países, creó guerras, creó filosofías y eso es parte del vino de Babilonia. Este brujo, como el experto ilusionista que es, empezó a crear mentiras tras mentiras, tras mentiras, tras mentiras. Que como está escrito, que habla de los profetas, pero de los falsos profetas y falsos maestros. Pero dice la Escritura que hasta los mentirosos terminan siendo engañados por su propia mentira. Hasta hay edomitas que ellos creen que realmente pueden pertenecer al pacto, pero no. Y Esaú Edom, él quería su bendición de regreso. Esaú Edom quiere que el pacto le pertenezca a él. Entonces, el gringo sí es natural, o sí existe ese celo de que ellos quieren ser el pueblo escogido, pero no lo son hasta. Y su deseo por ser ese pueblo escogido es tan grande que ellos mismos se llaman ser los judíos, pero no lo son. Y eso te enseña quién es Esaú Edom. Ellos te enseñan quién es Esaú Edom, tratando de recibir esa bendición, pero es por mano de hombre. Porque el Estado de Israel fue hecho por hombre y no por la mano poderosa de Yahweh Shai, como está profetizado a ocurrir. Dice, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Estas son las palabras. Mira lo que va a decir. No sea simple. Esto no tiene que ver con tus emociones. Esto es lo que es. Y punto. Ustedes serán mi tesoro especial. Ustedes serán una nación santa para mí. Estas son las palabras que les transmitirás a los hijos de Israel. ¿Ok? E Israel no es una tierra. Israel no es el Estado de Israel allá en nuestra tierra. Eso es una creación de hombre. Así como crearon México, así como crearon Argentina, inclusive así como pusieron el nombre África, que es tierra de Cam, así se inventaron el Estado de Israel. Pero Israel es un hombre que se llamaba Jacob, el hermano de Esaú, Jacob, y él es nuestro padre por carne y sangre. Nosotros llamados son negros, latinos, indígenas, pero también
ustedes hermanos y hermanas dispersas que creen en el Señor y hablas un idioma que no es español ni inglés y tienes la apariencia muy diferente a cualquier negro, latino e indígena, pero si tú crees y temes a Yahweh Shai, es porque tú eres un israelita. E inclusive israelitas que no se miran como israelitas y niegan su nacionalidad. No, yo soy un caucásico, yo soy un edomita. No dicen soy un edomita, pero ellos dicen, no, mi padre es un español, yo soy un español. No, es como el indio. Es como el llamado latino. Todos se creen que son descendientes de españoles, que esa nación es Esaú Edom. Todos ustedes indios, como dicen, tienes la pinche cara de nopal, pero dices, hey, pues mi abuelo, él tenía ojos azules y él era güerito, nada más que yo, pues me ha pegado mucho el sol, pero yo cuando era pequeño yo era güerito. Siempre escuchas un pinche indio así. Y puede haber israelitas que sí se miran como las otras naciones y tener esta misma actitud. Porque israelitas malditos que niegan al Señor, esos siempre han existido. Y el Señor los tiene por ahí, viviendo como paganos. Esos israelitas que en el Éxodo andaban quejándose en el desierto de que ellos vivían felices como paganos. Ellos están en la misma posición hoy en día. Básicamente el Señor fue como que, ¿quieres vivir como pagano? Pues ahora sí vas a vivir por un largo tiempo. Pero estos que sí me temen y me quieren obedecer, con ellos voy a tener misericordia, que son sus elegidos. Los que hemos vuelto a Él arrepentidos y transformando nuestras vidas a las maneras correctas. ¿Cuántos de ustedes están regresando a su poder, a su verdadera identidad, con alegría de corazón, con gozo? La mayoría se niega a aceptar su verdadero origen. Y no me vengas con esta estupidez de que, pues, el mestizaje. Soy 50% francés y soy 50% indio. A ver, ¿ahí qué soy entonces? Porque no entiendes, no existe el 50% de esto. Tú eres lo que es tu padre y punto. No existe 10% chino, 20% japonés, con 50% africano. Entonces, ¿qué soy? Eso fue una astuta intriga que se inventó este diablo para básicamente diluir este descontento entre, por ejemplo, en la historia de México, los criollos eran los hijos de los españoles que habían nacido en esta tierra. Y obviamente había una gran diferencia entre si eras un hijo de los conquistadores y un nativo. Y para ellos borrar esa presión social, ese sentimiento de que somos esclavos, estamos conquistados, ¿qué empezaron a hacer en las escuelas, en la educación? Empezaron a traer, y esto es algo que no tiene mucho tiempo atrás. Había hecho un estudio hace algunos meses de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, y cómo estaban yendo a diferentes comunidades israelitas que ellos mismos ni siquiera se identifican como indígenas. Ellos tenían sus nombres de la antigüedad. No eran indígenas, no se identificaban ellos mismos así. Pero por medio de este sistema de
Secretaría de Educación Pública con un diablo que se llamaba José Vasconcelos, que es famoso entre la educación. Les estaban enseñando esto del mestizaje y no estés molesto con los españoles, tú también eres un español como ellos. Digo, tú estás jodido y tú no tienes nada, pero él es tu familia también. Y nuestra gente, siendo torpe y simple y pacífica, ¿qué terminó? Ok, ahora somos familia. Te perdono lo que me hiciste. Y luego vienen con esta pinche estupidez en su mente de que cuando nosotros hablamos del conquistador, cuando hablamos de que tomaron a nuestras mujeres, las violaron, tomaron a nuestras hijas, les hicieron hijos, que básicamente ahí viene la parábola del trigo y la cizaña de estos diablos, poniendo su semilla en nuestras mujeres. Y luego ese hijo que nacía de nuestras mujeres era un diablo, un edomita. Luego al final terminaba viviendo con nosotros, porque la mamá obviamente quería al niño. Y luego terminaba un israelita manteniendo el pinche mini diablo edomita. Ahora, si hubiera sido un hombre en el tiempo antiguo que mandaba a la verga a esa mujer, pues era lo que era. Pero hey, ¿qué más tenías en ese tiempo? Lo único que a lo mejor tenías era tu mujer, pobres, te ayudaba con la casa. Este diablo la violó, le dejó un hijo, la dejó panzona. Y lo único que tienes es agarrar un poquito de nalga en la noche. Lo único que tienes que te puede dar un poquito de alivio, el placer de agarrar a una mujer. Muchos se quedaron con su bebé diablito y lo adoptaron como uno de ellos. Pero luego ese diablito se casaba con Juanita, otra israelita, y luego metía otro diablo a la comunidad, a la nación, y vivía entre nosotros. Pero hey, por eso la escritura habla que los ángeles son los que van a separar a las ovejas de las cabras. Ellos son los que van a hacer la siega. Nosotros no estamos aquí para juzgar por apariencia física lo que eres, porque no sabemos. Tanto si te miras como una nación, si te miras como está diciendo la hermana Riot Up, hey, ¿qué vas a hacer el día que venga un vato que parezca chino? Apenas puede hablar español o inglés, pero diciéndote que yo creo en Yahweh Ba'ashina Hawishai. Tengo unos años, guardo el reposo, no como animales inmundos. ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, no, pero es que tú eres de otra nación, tú no puedes ser un israelita. Y a lo mejor ese hombre sí es un israelita, pero puede pasar un pinche vato con apariencia de indio o negro y tú le andas gritando, hey, tú eres un israelita, pero realmente es un diablo. Es el hijo de un edomita que generaciones atrás su padre, un conquistador o lo que sea, agarró y tomó a la fuerza a una hija, a una muchacha, y la dejó ahí con su diablo adentro, embarazada, y la dejó ahí a su suerte. Y ahora, siendo Jacob compasivo, porque este tipo de cosas estaban ocurriendo en la conquista. Estos diablos llegaban y ¿qué? Miraban jovencitas. No voy a decir edades, pero nada más piensa en este diablo hasta el día de hoy. ¿Qué tipo de edad le gusta agarrar mujeres? Estamos hablando de mujeres muy jóvenes. Muy jóvenes. Algo que tú dirías, hey, no te pases de verga, man. ¿Cómo agarras una mujer así? ¿Y qué? La podía arrebatar de las manos de sus padres en la conquista, cuando todo era violencia y no había ley, solamente la ley de la espada de Saúl.
la agarraba, le dejaba un hijo, la soltaba y este diablo ya no la quería volver a ver en su vida. Ya la agarró, echó su semilla dentro de ella y ahí está el padre y la madre llorando porque le desgració la vida a su hija. Pero cuando nazca esa criatura, Jacob es misericordioso y van a criar a ese niño como si fuera suyo, o es el hijo de mi hija. No puedo nada más desecharlo. Y ahí está. Ahora un diablo se infiltró en la familia. No te creas, man, aquí entre nosotros hay un chingo de diablos. Yo estoy seguro, vienen a mi mente uno que otro, sin estar en los Estados Unidos de América, sin estar en Babilonia. Nosotros aquí en Latinoamérica estamos llenos de un chingo de edomitas entre nosotros. Y ahora se miran como nosotros, ni siquiera es como allá en Babilonia, que tú lo miras físicamente y dices, hey, seguramente este güey es un diablo. Pero aquí puedes mirar a un vato que parece israelita, súper moreno, siendo pobre, pensando, oh, este vato tiene las maldiciones sobre él, seguramente es un israelita. Pero ¿cuántos vatos en el barrio son rateros, mentirosos, idólatras, adoran a la Santa Muerte, practican brujería? Y realmente es porque son edomitas y están jodidos porque a Esaú no le importa joder a su propia gente. Solamente ponte a pensar, ¿cuántos edomitas que se miran como Jacob están hoy en día entre nosotros? Y por eso luego encuentras a vatos en el barrio o conocidos que tú dices, man, yo no entiendo por qué este güey es tan maldito, man. Ese vato es un maldito y se goza de ser un maldito. Él disfruta. Mira nada más estos raperos, estos que andan cantando música bélica al estilo de ¿quién fue el que cantó el primer corrido? No sé si era Tubalcaín, hay un vato de la raza de Saúl que se aventó el primer corrido, donde andaba básicamente cantando de cómo mataba a un hombre. Y ese es el espíritu que hay entre nuestra gente. Hay vatos que les encanta ese tipo de sonido y música y mensaje. Grandes posibilidades de que haya edomitas. Porque los edomitas llegaron a lo largo de toda América. Y, hey, ¿qué dice en el Éxodo? Que las mujeres de Israel eran más robustas que las de Egipto. Aguantaban más, estaban más piernudas, un cuerpo más desarrollado. Y encima nuestra gente ahí andaba casi pelada, en taparrabo, algunas de nuestras mujeres con las chichis para afuera. Cuando miras allá en Acer, en el Amazonas y todo esto, las mujeres con las chichis para afuera y todo. ¿Tú qué crees que este diablo iba a hacer? Nomás verlas y decir, oh, mira, esa mujer está casi pelada. Hay que taparla, hay que decirle que se tape. No, estaban tomándolas a la fuerza. Y como menciono, te agarro 2, 3, 5 veces y jamás te quieren volver a ver. Y luego ese posible israelita creyendo, oh, ya embaracé a mi mujer, por fin. Pero no, es un diablo completamente se infiltró en tu familia. Y por eso vamos a ver a un chingo de israelitas que jamás, no israelitas, perdón. Por eso vamos a ver un chingo de llamados negros, latinos, indígenas que se identifican como eso, que jamás van a dejar de adorar a Jesús.
porque reconocen a su padre, Edom, que Jesús es un edomita, y su espíritu reconoce a su padre. Y le puede decir, hey, pero esos son romanos, esos son los griegos, y él va a estar, pues no me importa, yo lo adoro a él. Y ahí está la confusión. Damn, a lo mejor sí es un pinche edomita, o a lo mejor es un israelita. Esto es algo que solamente el Señor puede resolver, y sabemos que Él va a mandar a sus ángeles para resolver esta situación. Por eso hasta un ángel le dijo a Esdras, no te preocupes de qué es lo que le va a ocurrir a estos malditos, mejor preocúpate de los que son como tú, de los que en el Espíritu dan testimonio que son hijos del Altísimo. Los que temen al Señor, esos tú los puedes identificar, los que temen al Señor con sinceridad, y los demás, hey, hay un pinche pedo de identidad bien cabrona. Comentario: Yahweh dijo claramente, entre todos los pueblos, Israel es su único tesoro especial. Esto ya corta de raíz la fantasía cristiana de que todos somos uno mismo, pues el pacto nunca fue universal, y de hecho la palabra católica o católico regresa a universal. Y mira cómo lo dice ChatGPT, esa fantasía que conecta con ese precepto que leímos de razonamientos humanos, de fortalezas, de filosofías vacías y mentiras de la fe cristiana que dice que todos somos uno. Por eso, aquí en la Gran Piedra de Molino, los hermanos no estamos tratando de convencer a nadie, porque inclusive que te mires como un negro latino, eso ni siquiera asegura que tú eres un israelita. Y que inclusive, como mencioné, que estés jodido y pobre, eso tampoco asegura que seas un edomita, que seas un israelita, perdón. Puedes ser un edomita más jodido que yo, y más moreno que yo, y más maldito que yo por naturaleza. Amos 3:1. Escuchen este mensaje que Yahweh pronunció contra ustedes, pueblo de Israel, contra toda la familia que traje de Egipto. Ahí está. De todas las familias que existen en la tierra, es decir, de todas las naciones, porque las naciones empiezan de un hombre, como Cam, Sem y Jafet. Los semitas, los llamados seméticos o semitas, tú puedes leer la historia y cuántas nacionalidades se identifican, inclusive la historia de la ciencia de Edom, Discovery Channel, History Channel, libros, habla de los pueblos seméticos. Pues los semitas vienen de un hombre llamado Sem, que vienen de un hombre llamado Noé. Todo regresa a un linaje, que eso es un principio básico y clave que tú tienes que considerar siempre que leas las escrituras. Todo se trata de nacionalidades o razas. Básicamente la Biblia es un libro racista, racial. Todo se trata de razas, de casas, de linajes. De todas las familias de la tierra, solamente a ustedes he escogido. Pero leímos anteriormente que todas las naciones le pertenecen al Señor. Pero Él nada más quiso escoger a Israel para hacerle especial. Y las demás que le pertenecen, no. Y de hecho en Isaías dice que no tienen ningún tipo de valor para el Señor. Así como cuando tienes unos tenis que ya están todos feos y sucios y jamás te los vuelves a poner, están todos llenos de polvo y
telaraña y dices, man, esos pinches tenis jamás me los voy a volver a poner, pero tienes otros que los cuidas, los limpias. Y es lo que Pablo estaba explicando cuando dijo que si el alfarero no tiene potestad para que con la misma masa haga un vaso de honra y otro de deshonra. Y la respuesta era, pues él hace lo que le pega la gana. Él es el creador. Él tiene la potestad para decir, ¿sabes qué? Con esta masa voy a hacer un vaso para mí y la otra pinche masa la voy a tirar. O la voy a hacer para hacer un bote de basura, para tirar todos los desechos. Pero este vaso, este es el que voy a utilizar. Este es el que es para mí. El comentario dice, Yahweh no conoce a nadie más. Los paganos los paganos no están en el radar espiritual. Y si no los conoce, que sí los conoce, pero no tienen parte con él, si no los conoce, mucho menos les va a dar un pacto. Ahí está. Mucho menos, man. Si ese pueblo es maldito y el Señor le exige perfección a Israel y nos castigó como familia por no cumplir sus exigencias, ¿cuánto más el Señor va a sentir desprecio por estas otras familias en la tierra que están muy lejos de lo que el Señor exige, que le es agradable a Él? Pero este vino de cristianismo, no, Dios es amor, Dios es amor. Ni siquiera escuchas, ni siquiera puedes procesar un poquito esta información que estamos leyendo, porque lo dice muy claro y lo que te hace comprender las palabras son muy claras y específicas. Pero si el Señor detiene los oídos y los ojos tapados, eso es lo que es. Y a un tiempo yo no entendía, yo leía estas escrituras, yo las leía y yo también estaba en mi mente, no, pero el Señor, Dios ama a todo el mundo. Todos somos su creación. Y por más que lo leía, mi pensamiento era exactamente el mismo. No, pero Jesús, Dios es amor. Pero cuando el Señor te da su espíritu y empiezas a entender la historia, los secretos, las parábolas, ahora sí puedes completamente comprender versículo a versículo, palabra con palabra, por qué está dicho lo que está escrito. Hasta este verso que dice, ya no hay judío ni griego. Hay una razón por la cual el Señor, una razón histórica de por cuál el Señor dijo eso. Hay todo un contexto detrás. Y que de hecho, uno de los libros que te enseña más contexto de por qué dice no hay griego ni judío es el libro de los Macabeos, que no casualmente fue sacado supuestamente de los cánones bíblicos, llamándolo un libro apócrifo, supuestamente un libro que no pertenece a las escrituras, pero ese libro te explica mucho y es clave para entender quiénes son esos gentiles o extranjeros que se estaban arrepintiendo de su forma de vida pagana, volviéndose al Señor. ¿Ok? Pero con eso, hermanos, no lo quiero hacer más largo. Tenía planeado que iba a ser algo más corto, pero es lo que es. Toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a Yahweh, Bahasham Yahabushai, Bahasham Rahak Badash. Hasta la próxima. Shalom.